Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos a ver solamente dos versículos. Versículos 16 y 17. Si lo encontró, se pone de pie para la reverencia. Primero, la epístola a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 16 y 17, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hasta allí. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Señor, en primer lugar te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder compartir a mis hermanos esta porción de la Escritura, Señor, de tu palabra. Señor, gracias. También, Padre, te damos honra, la gloria y la alabanza solamente a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, ahora humildemente me pongo bajo tu potestad, bajo tu dirección, amado Espíritu Santo. Señor, para que esta tu palabra sea de bendición y edificación a la iglesia, Señor, y a los que me van a escuchar en las redes sociales, Señor. Usted sea tocando y obrando en cada persona que va a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. El apóstol Pablo, en esta hermosa carta que él escribió a los romanos, dice: porque no me avergüenzo, lo voy a volver a repetir, este versículo es cortito, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Comienza diciendo el apóstol Pablo, afirmando que el Evangelio es poder de Dios y que Él no tiene ninguna vergüenza en predicar. Amén. Inmediatamente me saltaba a la mente: ¿habrá alguno de nosotros que se avergüence del Evangelio? ¿Habrá alguno de ustedes, hermanos, que tenga vergüenza de decir que usted es cristiano? ¿O de decir y compartir con su vecino el Evangelio? ¿O en el trabajo o con su jefe decirle: yo soy hijo de Dios, soy cristiano? Y más aún predicarle, o predicar en la calle. ¿Habrá alguno que se avergüence de nosotros? ¿Sabe? Es probable que sí. Es probable que sí, porque yo conozco en mi trabajo muchos cristianos y he visto a muchos cristianos que no hablan de Dios, que no comparten la palabra de Dios, que tienen vergüenza de decir: yo soy hijo de Dios, soy cristiano. Son como esos evangélicos encubiertos. Y sabe, hermano, en los primeros tiempos, cuando uno empieza a caminar en este camino, el enemigo hace todo lo posible para avergonzarte. Lo hizo conmigo y seguramente lo hizo con algunos de ustedes. Y lo hace para que nosotros callemos esta verdad tan grande. Va a hacer todo lo posible para avergonzarte cuando tú digas: sabes que estoy estudiando la Biblia, estoy leyendo la Biblia. Quizás tu amigo, tu colega, tu jefe te dice: tú eres evangélico, de esos que dicen aleluya. Tú eres de esos que predican en la calle. Y tú te vas quedando cada vez: tú eres de los que dicen: hola, hermanito. Y lo va a decir irónicamente. Pero cuando tú ya llevas un tiempo y empiezas a escudriñar la Escritura y empiezas a empaparte de este Evangelio,
Ya no tienes vergüenza, hermano. A ustedes le ha pasado. Ya no le da vergüenza decir yo soy cristiano, de hablar de Dios, porque empieza a motivarte, empieza a apasionar, a hablar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el enemigo, cuando ya sabe que tú no tienes vergüenza, buscará otra forma de avergonzarte. Cuando ya sabe que tú no tienes vergüenza de decir yo soy cristiano, buscará otras formas, otros métodos, otras tentaciones te pondrá para que tú caigas y ahí tengas vergüenza de venir hasta la iglesia. Y vas a persistir en eso y te hallará la mente. Mira lo que hiciste y ahora te vas a ir a la iglesia. Mira lo que hiciste y ahora estás hablando de Dios. Va a buscar diferentes formas. El enemigo quiere que nosotros no hablemos esta verdad tan grande. Porque sabe que en la palabra de Dios hay poder. Un poder destructible. Buscará los medios para avergonzar. Y aquí, en esta porción pequeña que hemos leído, encontramos inmediatamente dos razones poderosas que Pablo dice por las cuales no se avergüenza. Primero dice que porque es poder de Dios. Con una convicción tan grande habla el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Esa convicción tiene que estar en usted y en mí. Es poder de Dios el Evangelio. Por lo tanto, Pablo no se avergonzaba. La segunda razón por la que él dice que no se avergüenza, dice porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Por fe y para fe. Amén. Qué hermoso, qué tremendo es esto, hermano, que estas razones que Pablo da, que vamos a verla un poquito, es tremendo de grandioso. Es tan grandioso como el nombre del dueño del Evangelio. Y el hermano Carlito, en su última prédica, parece la semana pasada, hablaba de este poder, y él decía que la palabra poder en griego significa dunamis. Y dunamis es dinamita. Así se compara este poder, pero es mucho más que una dinamita. Porque la dinamita, usted sabe que se inventó para destruir fortalezas donde los mineros trabajaban y tenían que remover grandes cantidades de tierra y le ponían una dinamita y explotaba eso y hacía una destrucción y los mineros podrían sacar el metal precioso de la tierra. ¿Sabe? La palabra de Dios es así. La palabra de Dios es como una dinamita, pero tiene el poder para destruir las fortalezas de Satanás. Amén. Tiene el poder para destruir toda obra del maligno. Ese es el poder que tiene la palabra de Satanás, y por eso que Satanás se empeña en callarnos. Porque la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, tiene ese poder para transformar vidas. Tiene el poder para romper todas las cadenas que nos atan al pecado, las cadenas que nos atan al pasado. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, para destruir fortalezas, para cortar cadenas, para cortar maldiciones generacionales que muchas veces arrastramos. Es el poder que tiene la palabra y el Evangelio de Dios. Destruye todas esas cosas. El poder tan grande que tiene esta palabra es especialmente en transformar vidas. Nadie puede cambiar al ser humano, ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede cambiar la conducta del ser humano. Pero el Evangelio que habla Pablo sí tiene el poder para transformar vidas. Tiene ese poder para cambiar el futuro, para cambiar el destino del ser humano. Tiene el poder para transformar ese corazón, para quebrantar ese corazón de piedra, del delincuente, del ateo, del que no cree en nada. Tiene ese poder el Evangelio de Cristo para llegar al corazón más duro del pandillero, del drogadicto, de ese ateo que dice yo no creo en nada, no quiero a tu Dios.
Y la palabra del Señor tiene ese poder. Y podíamos ver, hermano, no sé si usted ha visto, me recordaba, cuando hablo de pandillero, me recuerda el testimonio de este evangelista Nicky Cruz. Él era un pandillero en Nueva York, en Estados Unidos. Era jefe de una pandilla y no quería nada con Dios. Estaba bajo una maldición, sus padres practicaban la brujería. Pero si usted no lo ha leído, no lo ha visto, ahí en YouTube, búsquelo. Testimonio de Nicky Cruz. Y este hermano cuenta toda su vida, su historia, cómo era. Pero un día que vino el Señor a él, quebrantó ese corazón porque él se había endurecido, había sido maldecido por su propia madre de una edad muy temprana. Y él era jefe de la pandilla ahí en Nueva York. Y cuando viene el Señor a su vida, quitó toda esa maldición generacional y ahora él, su familia, sus hermanos, todos sirven a Dios, se entregaron. Y ahí se cumple la palabra, se cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Es la palabra fiel y verdadera. Ahí vemos el poder de la palabra cumpliéndose en este hombre, en este pandillero. Cómo él fue transformado de una manera extraordinaria. Y lo ha hecho con usted, lo hizo conmigo. Quizás de alguna manera menos elocuente, no sé. Pero si usted revisa su vida anterior y la de ahora, sin duda hay un cambio, hermano. Si usted le pregunta a mi esposa cómo era yo antes de convertirme, era un diablillo, no era quizás pandillero, no era drogadicto, no era ladrón, pero era mentiroso. Le mentía a mi Señor, a mis hijos, a los colegas. Y un fin de cosas más. Y ahora si usted le pregunta ese cambio es notorio, seguramente mi esposa ya no trata de mentirme. Trata de las cosas que le agradan a Dios. Ahora me respeta. Ahora yo amo más a mi esposa que antes. El amor de Dios empieza a orar. El poder del Evangelio que llega a uno y uno lo recibe, empieza a orar, empieza a transformar. Qué importante entonces anunciar este Evangelio, hermano. Por eso Pablo tiene el título El poder del Evangelio, esta porción de la Escritura. Qué poderoso es el Evangelio de nuestro Dios. Amén. Tiene poder para transformar vidas. Es como una dinamita. Ahora cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo. Y Pablo lo dice con esa convicción porque también cuando él dice, ¿por qué no me avergüenzo? Uno dice, pero ¿por qué no se avergüenza? Y la respuesta está aquí mismo. Versículo 1. Mire cómo se presenta Pablo. Y vamos a entender por qué dice él, yo no me avergüenzo de este Evangelio Santo. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cómo se presenta Pablo? Como un esclavo, como siervo. ¿Y Pablo fue siempre esclavo? ¿Fue siervo? No. Pablo, hermano, fue aquel hombre que no tenía ningún problema en debatir con algún filósofo, con algún matemático, algún físico de la época, no. El hombre más ilustrado fue Pablo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que él estudió bajo a los pies del gran maestro judío Gamaliel. Ahí estudió Pablo. Es como decir, hoy día salgo egresado de la Universidad Harvard, más importante, o la otra, no sé, de Estados Unidos, con títulos, posgrado y todo. ¿Cuántos grados va a tener? A ese nivel era la educación de Pablo. Pablo por eso era arrogante, por eso él como judío tenía convicciones tan claras y arrogantes y miraba en menos a los cristianos. ¿Y sabe por qué lo dice ahora? Yo no me avergüenzo del Evangelio Santo, porque en esa época los primeros cristianos, la mayoría venían
de esclavos, eran siervos de los romanos y se convertían al Evangelio. Y cada uno de esos siervos eran mal mirados, eran tenidos en poca cosa. Ahí están esos locos, ahí están los esclavos. Mira, si bien ellos siguen a un hijo de un carpintero, no les ofrece nada, pero ellos no siguen. No les ofrece riqueza, nada material, pero ellos no siguen. Eran menospreciados los primeros cristianos. Y Pablo era uno de ellos que miraba así a los cristianos. Pero cuando viene el poder del Evangelio y transforma a Pablo, ahora él dice: no me avergüenzo de ser esclavo de Cristo, de ser siervo de Jesucristo. ¿Qué cambio más grande produce esta palabra en el ser humano? De ser uno que está arriba y después mirarse como el último que está abajo. Y no avergonzarse, hermano. Entonces, nuevamente pregunto: ¿habrá razón para avergonzarse? ¿Habrá razón para decir yo soy siervo de nuestro Señor Jesucristo? No hay ninguna razón. Al contrario, Pablo se sentía orgulloso, se sentía privilegiado de ser un siervo del Señor Jesucristo, ahora sirviendo. Ese es el poder que provoca en nuestras vidas el Evangelio. Cuando Saulo va camino a Damasco, ya todos sabemos la historia, y se le aparece el Señor Jesucristo y lo tumba a tierra, quizás tendido en tierra, llorando, lleno de tierra. Me imagino. Y él le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y Pablo iba siguiendo a los cristianos, iba siguiendo a los evangélicos. Ahí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo se identifica con su iglesia, con nosotros, y dice: yo soy al que tú persigues. Amén. Y la palabra dice cómo Dios se identifica con nosotros, con usted, hermano. Cuando la palabra dice: estuve enfermo y no me visitaste, estuve preso, tampoco me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer. Dios se está identificando con cada uno de nosotros. Tu problema, y alguien, si tú estás en problema, estás enfermo, Dios está ahí contigo, más cerca que nunca, porque se identifica con tu dolor, se identifica con tu aflicción, porque Él es un Dios de amor y nos ama, y cada vez que nosotros estamos sufriendo, Él quizás nos tiene en sus brazos. Qué maravilloso es Dios. Entonces, ¿cómo no darle la honra y la gloria? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque es un amor maravilloso. Su palabra, su evangelio es poder de lo alto que transforma las vidas. Nunca nos avergoncemos de decir que somos cristianos evangélicos, que somos hijos de Dios. No lo avergoncemos, hermano, porque recordemos, es triste, porque Jesús mismo lo dijo, cuando dijo en Marcos 8:38, mire lo que dijo, si usted se avergüenza. Jesús dijo, Marcos 8:38, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, lo que estábamos hablando. Voy a repetir de nuevo. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué tremendo es. Yo no quiero que mi Señor se avergüence de mí por haberle negado, por tener vergüenza del que dio todo por mí. No quiero, hermano. Y ojalá ninguno de ustedes se avergüence de aquí en adelante, porque sepa que el poder de Dios y el evangelio que usted predica, las buenas nuevas de salvación, transforman vidas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora veamos lo que
Veamos la segunda razón, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Esto que es maravilloso, qué grandioso es esto, hermano, me hacía pensar cómo tan hermoso es la palabra del Señor, el Evangelio, que es Dios mismo. Es algo que muchas veces nosotros no logramos entender en su totalidad. Cuando luego leía, daba vuelta a la hoja y leía el versículo 3, versículo 21 y 22, dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de esta palabra, de este Evangelio, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, por su palabra, por los profetas que anunciaron estas buenas nuevas de salvación. Y luego dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esto es para los que creen. Y luego, cuando la palabra dice, para todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, esto está diciendo que es para todos. Es para todo el mundo, para los judíos, para los griegos, significa para todos. Lo triste es que estas buenas nuevas no todos las reciben. Son muy poquitos. Y usted siéntase privilegiado de haber recibido estas buenas nuevas. Buenas nuevas, porque eso es el Evangelio. Buena noticia, buena nueva de salvación. El mundo solamente quiere recibir buenas noticias que lo beneficien en esta tierra, en este mundo, que le traigan bienestar, que le traigan prosperidad. Eso es lo que quiere escuchar el ciudadano común y corriente. Imagínese que usted esté pasando dificultades, pobreza, esté pasando enfermedades y no tenga dinero. Y venga una persona y le diga a esta persona que está pasando, sabe, yo conozco todos tus problemas que estás pasando, todas tus necesidades, tu aflicción y tu preocupación. Pero sabe, yo te traigo una noticia buena. Te vengo a dejar 200 millones de pesos. Con esto tú vas a solucionar tu deuda. Vas ahora a alimentarte bien, vas a pagar el tratamiento de tu enfermedad y vas a quedar todavía con 100 millones de pesos. ¿Cómo se sentiría esa persona? Feliz porque trae esa noticia que le soluciona sus problemas. Pero esta noticia de buenas nuevas es mucho más que eso. No nos ofrece nada en esta tierra, pero nos ofrece una vida eterna junto a nuestro Dios. Una vida de dicha, de felicidad eterna, donde no habrá ningún problema, hermano. Donde usted no tendrá enfermedades, no tendrá escasez, no tendrá que preocuparse por los ladrones, donde nada de esas cosas van a estar. Esa noticia no la quiere recibir todo el mundo. La noticia de la salvación, solamente los escogidos. Y yo creo que aquí somos nosotros los escogidos, que hemos recibido esta buena noticia. Siéntase entonces, hermano privilegiado. Siéntase, amado hermano, así como se sentía Pablo. No se avergonzaba de ahora ser un siervo de Dios, a pesar de todo lo que él había vivido. Qué maravilloso es. Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe, hermano? Cuando
aquí en este versículo, en esta porción tan pequeña, cuando la Escritura dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermano, este pequeño versículo, esta pequeña porción que dice, más el justo por la fe vivirá, fue lo que transformó a Martín Lutero. Fue lo que puso en él esa convicción de que la salvación es solamente por gracia, que la salvación es solamente por fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Fue este versículo que hizo el clic en este monje Lutero, más de 500 años atrás, católico. Aquí fue cuando el Espíritu Santo le alumbró la ampolleta, como podemos decir, a Lutero, y él dijo, más el justo por la fe vivirá. Y cuando él clavó esas 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia del poblado de Wittenberg, en Alemania, él ahí muy fuertemente atacó esta enseñanza que tenía la Iglesia Católica de la salvación por las indulgencias, que decía que la salvación se podía ganar con dinero. Eso fue que atacó fuertemente Martín Lutero. Y él dijo, no, la Escritura dice que la salvación es por fe, la salvación es por fe en Cristo, es por fe en la obra, y empezó a contraatacar. Y esto le trajo muchos problemas a Lutero. Le trajo problemas de persecución, problemas de amenaza, de excomulgación, hasta de la muerte. Y él tuvo que enfrentar a un jurado, a muchos sacerdotes de la época, para retractarse. Pero él nunca quiso retractarse. Él dijo, es un tema de conciencia. Mi conciencia no me permite retractarme lo que yo he leído en la Biblia. Si alguno de ustedes me prueba con la Escritura lo contrario, yo me podría retractar. Y él nunca se retractó de esta gran verdad. Y de ahí nació la doctrina de la justificación por fe, que hasta el día de hoy se sustenta en el pueblo cristiano. Y eso fue donde empezó a dividir cada vez más a la Iglesia Católica con el Evangelio, con el cristianismo, con el protestantismo que se le llama. Entonces Dios siempre ha usado. Martín Lutero siguió siendo quizá un monje católico, no lo sabemos, pero Dios lo usó para esta gran verdad revelada en la Escritura, en su Evangelio, en su palabra. Dios usó a este hombre para hoy día tener mucho más claro esta doctrina de la justificación. Qué maravilloso es Dios, hermano. Cómo Él obra a través de su palabra. Cómo Él obra a través de una predicación del Evangelio. Por eso, hermano, es importante predicar el Evangelio. Solamente esa palabra fiel y verdadera, la sana doctrina que decimos nosotros, predicarla siempre. Y saber que la salvación siempre procede de Dios. Saber que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Nosotros no aportamos nada para la salvación. La salvación es exclusivamente de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por medio de su Hijo Jesucristo. Es la salvación. ¿Sabe? Es solamente serio por medio de Jesucristo, porque el libro de Hechos, capítulo 4, también lo confirma. Y dice, 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo de Nazaret.
Esto quiere decir que solamente a través de la persona de Jesucristo podemos ser salvos. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo en una ocasión, dijo, nosotros podemos destruirnos a nosotros mismos. Y es verdad. Nosotros tenemos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos. Pero jamás podemos salvarnos a nosotros mismos. Jamás. Qué verdad tan grande, me gustó esa frase. Nosotros tenemos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos, pero nunca a salvarnos a nosotros mismos. Solamente por la persona de Jesucristo. En Él hay salvación. Por eso, hermano, en este tiempo yo le hago hincapié que es tan importante predicar el Evangelio, de hablar de Jesucristo. Contar lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia. Y cuando uno empieza a estudiar la Escritura, empieza a llenarse, uno tiene más argumentos para compartir a aquella persona que no cree. Simplemente a veces, con nuestros actos, la gente ve algo diferente y te pregunta. Y ahí uno tiene la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Yo en mi trabajo últimamente, cada vez que tengo la oportunidad, hablo de Dios. Hablo del Señor. Y sabe que nadie se burla de mí. Yo le gracias al Señor. Y ahora los que se burlaran a mí ya no me interesa. No me interesa que se burlen. Porque sé en qué he creído. Porque sé que mi Cristo estuvo crucificado, pero resucitó. Y ahora vive. Y Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería mi fe. Yo también digo lo mismo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería mi fe. Pero Cristo resucitó y ahora vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y va a volver por usted y por mí, hermano. Qué maravilloso. Ese es el Evangelio. Entonces, no hay motivo por qué avergonzarse de esta hermosa palabra, de este Evangelio, de Cristo, que es el centro de la Escritura. No hay motivo para avergonzarse, hermano. Eso es lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes acerca de las buenas nuevas de salvación, acerca del poder del Evangelio. El Evangelio que es Cristo mismo, transformando vidas, transformándonos vidas cada día, transformando nuestra existencia. Íbamos para allá, derecho a la perdición. Apareció un día Cristo con su Evangelio y nos transformó y ahora vamos hacia arriba. Qué maravilloso es. Póngase de pie. Vamos a darle gracias también por esta palabra. Señor, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos hablas de una u otra manera. Señor, nos recuerda lo importante que es anunciar tu verdad, Señor. Padre, permite y fortalécenos cada día más, Señor. Padre bendito, que ninguno de nosotros se avergüence del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Soy un privilegiado de poder compartir esta verdad tan grande con mis hermanos, Señor. Te alabo y te bendigo, te doy honra, gloria y alabanza solo a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, el que va a escuchar esta tu palabra. Toca vidas, toca corazones. Señor, yo no sé quién va a escuchar este mensaje, pero tú empiezas a orar en ese corazón, empiezas a transformar, Señor, ese corazón. Toca esa vida, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra derriba murallas, fortalezas espirituales. Corta, Señor, ataduras, cadenas que nos matan, Señor. Tu palabra es como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser.
toca esas vidas endurecidas, Señor. Toca sus corazones endurecidos, Padre, para que se vuelvan a ti, Señor. Atráelos, Padre amado, con lazos de amor. Señor, que no se pierdan, Dios eterno. Que procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos ausentes. Sean bendecidos, guardados en ti, Señor. Cubiertos en la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Démosle glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.